vos sabés que el fin de semana me volví a topar. ¿Viste cuando te vas encontrando señales en el camino que decís, che, pará, me tengo que parar porque ya van 2 o 3 señales para que doble a la derecha y estoy doblando a la izquierda o estoy siguiendo, voy a parar a ver qué onda? Y la verdad que ya, no sé, en los últimos días, me volví a topar en las redes y a propósito de que durante el fin de semana Luis Barrio Nuevo ha tenido un protagonismo, digamos, inesperado, porque fue uno de los que organizó este acto en donde ha estado Javier Milei, ¿no? Ahí en la provincia de Buenos Aires, y en donde ha manifestado algunas de las cosas que viene Milei. Pero el hombre que se quiso mostrar como constructor, el detrás de escena de Javier Milei es Luis Barrio Nuevo. Y a partir de esta aparición de Luis Barrio Nuevo, con sus socios que tiene aquí en San Luis, ¿no? El secretario general de los gastronómicos de San Luis es candidato en la lista de... Suplente, bueno, pero pusieron a otro también, que es socio de Barrio Nuevo. Bueno, aquí en la provincia de San Luis, Milei tiene sus hombres de Barrio Nuevo, básicamente vinculados a las candidaturas a diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, ¿no? La de senador quedó para ¿cómo se llama? Para Abdala, y insólitamente un empresario muy conocido que metió a la mujer en segundo lugar, que ya le vamos a dedicar un párrafo importante, un empresario de Villa Mercedes, un empresario del sector salud, que creo que sí, ese mismo. A propósito de que no compraban... Ahora de salud, digamos. Claro, Ahora de sí, empresario del choreo, empresario de la afán, empresario de todo eso, ¿no? Que son los que se han acercado a Milei, obviamente, poniendo guita, han comprado las candidaturas. Es un espanto que la gente de San Luis no alcance a advertir esto. Es un espanto, un verdadero espanto, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque Luis Barrio Nuevo, no sé si está la fecha, chicos, del video que les pasé, pero yo recuerdo haber tenido, no sé, 25 años, es decir, que estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Lo invitaron a propósito de la interna con Cafiero y Menem y el resultado electoral, claro, en la década del 90, ¿no? Sí, fue exactamente en el año 1990. En 1990, es decir, hace... y está, 33, claro, 33 años atrás. Hace 33 años atrás se producía esta escena pavorosa en la televisión argentina, que en su momento generó, por supuesto, una reacción. No existían las redes, no existía Instagram, Facebook, había 5 radios en Buenos Aires, 5 canales de televisión, y en esos 5 canales de televisión había 2 que tenían programas políticos, y había un programa político que veía todo el mundo, que era el que conducía Mariano Grondona con Bernardo Neusta. Ya contamos la historia, que después se pelearon y todo lo demás. Pero eran los dueños de la opinión pública. Grondona con su estilo académico y Bernardo Neustadt con su perfil más, digamos, carismático en lo popular, el inventor de la célebre frase: esto Doña Rosa no lo entiende, o va Doña Rosa y dice tal cosa, ¿no? Escuchen lo que pasaba. Acá hay un fenómeno social, vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl Menem. Bueno, vamos al tema de los boletos. Bueno, pero por eso le digo. Por eso le digo. Entonces, esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no nos sacamos este país adelante. Y yo creo que no estaba equivocado, pues yo no tenía que haber dicho no deben robar, no. No debemos robar, porque yo soy funcionario y soy parte de este gobierno. Bueno, no se paró a la Argentina, ¿eh? No se paró el mundo, no se paró la Argentina, nadie se escandalizó, pero Luis, ahí se lo ve muy joven, ¿no? Hoy es una persona, 30 años, que debe tener ahí de 50 años, un poco más. Hoy pasa a los 80. Sí, ahí ¿no? tenía 48. Sí, era funcionario, había sido también legislador
Bueno, y secretario general de un gremio en la década del 90 que comenzaba a declinar, pero que era un gremio muy importante, un histórico gremio, el gremio de los gastronómicos. Él ¿no? venía como secretario general desde el 75. Claro, está bien. En gastronómico. Bueno, dijo, tenemos que parar de robar 2 años. Si paramos de robar 2 años, la Argentina se arregla. Pero no nosotros, dijo. Después en caliente le salió, pero después en frío lo profundizó, lo explicitó mejor. Dijo, no solamente tenemos que dejar, yo estuve mal porque no debería haber dicho, tienen que dejar de robar, tendría que haber dicho, tenemos que dejar de robar. Es decir, porque yo también soy funcionario y robamos todos en el Estado. Roban. Él había dicho lo había mencionado en tercera persona porque había agregado a los empresarios, ¿no? A los empresarios, estos mismos empresarios que hoy en algunos casos siguen conduciendo o han conducido a la República Argentina de manera directa o herederos de aquellos empresarios prebendarios de principios o mediados del siglo pasado, que a partir de la dictadura del 76 comenzaron a construir una patria prebendaria, contratista, de empresas que básicamente en los medios de comunicación tienen un discurso liberal, pero que en la realidad de los hechos son todas empresas que viven a costilla del Estado. Bueno, hay muchos emblemas. El hijo de uno de ellos, quizás del más emblemático de todos, del grupo Macri, fue Mauricio, que llegó a ser presidente de la Nación y que es hoy uno de los referentes de la política de Juntos por el Cambio. Iba a decir de la política de la oposición, pero ahora son la política del gobierno en algunas provincias, en algunas regiones, que tienen socios políticos que dominan la escena nacional. Y yo estaba pensando, cuando me volví a encontrar con esta señal, que me hizo detenerme para sentarme y tratar de reflexionar en torno a esta expresión que se clarificó, se patentizó en las palabras de Luis Barrionuevo hace 30 y pico años atrás, pero que ha seguido, digamos, como sobrevolando la creencia popular de que en el Estado se afana, que el Estado está para robarlo, que el Estado está para los sobreprecios, que el Estado está para las coimas, que el Estado está para las licitaciones, las concesiones que se ganan, que no se pagan, que no se cumplen, y que ahí siguen, porque siguen haciendo fortuna, ¿no? Incluso al punto de que en algunos aspectos hasta llegan al poder para tratar de reorientar sus negocios, como pasó en su momento con Mauricio Macri, que siendo presidente de la Nación quiso evitarle a una de sus empresas pagar la multa de una concesión que no había pagado nunca, que es la del Correo Argentino, ¿no? Y entonces me puse a pensar qué es lo que estaba sucediendo aquí en la provincia de San Luis. Cómo ha sido esta historia reflejada, reiterada, con un modelo paradigmático de gestión, en donde, bueno, tanto Adolfo como Alberto Rodríguez A han sido denunciados por enriquecimiento ilícito. San Luis construyó una fábula en torno a los hermanos que tenían un Renault 12 y no sé qué otro auto y que vivían en una casita y que, bueno, 30, 40 años después vienen a la casa que tiene Rodríguez A, el Adolfo en el Potrero, el otro allá. Y toda esta fábula que se construyó, fábula digo en el término no de que sea imaginaria, sino fábula en términos de la historia que se desarrolló durante 40 años. Y me puse a pensar, digo, si todos miramos esto con un mínimo y poco, qué sé yo, desprendiéndonos de algunos otros aspectos que también tiene la historia, porque cuando Adolfo y Alberto Rodríguez A llegaron a San Luis, al gobierno de San Luis en 1983, San Luis básicamente, llanamente, era una nube de tierra entre Córdoba y Mendoza,
Cuando vos ibas de Córdoba para Mendoza, pasabas por San Luis, a veces si venías de Río Cuarto, capaz que pasabas por Villa Mercedes, y había una nube de tierra. Y decía, ¿qué es eso? Es Villa Mercedes, es San Luis. Así fue como se caracterizó, como caracterizó la dirigencia política, la dirigencia empresarial incluso, ¿no?, de la provincia, en la transformación. Digo, obviamente que tenemos nuestro orgullo y nunca hemos sido una nube de tierra, pero sí hemos sido, en términos económicos, en términos de desarrollo, en términos de innovación, hemos sido históricamente una provincia postergada, una provincia sin, bueno, en un clima no muy favorecido, con un régimen de lluvias que no era. En la década del 90, el 60, 70, 80% de las tierras productivas de San Luis estaban dedicadas a la ganadería, ¿no? Y a una ganadería bastante artesanal, bastante elemental. San Luis ha sido objeto de una transformación que tiene un poco parangón en la historia de la modernidad en la República Argentina. San Luis desde el año 83 hasta estos días, ¿no? Es decir, que han pasado más de 40 años, se industrializó. San Luis hizo acueductos. Proporcionalmente la provincia de San Luis, en términos de comparativos proporcionales, es la provincia que mayor cantidad de autopistas tiene en la República Argentina. Se hicieron diques, se desarrolló una monumental obra de electrificación rural, se construyeron viviendas al punto de que el 40% de la población económicamente activa vive o tiene a alguien viviendo, más de la mitad de la población. Todos o vivimos o tenemos a alguien integrante de nuestra familia que vive en viviendas construidas por el gobierno. San Luis fue el origen en el que se acuñó una frase que dio vuelta a un paradigma. En San Luis, ¿cuál fue el paradigma que se dio vuelta? Roban. ¿Pero qué? Hacen. Y en San Luis se robó, pero hicieron. Esta es, digamos, la creencia popular en la que, decenas, cientos y yo diría generaciones enteras se criaron en San Luis. No quiero profundizar en cosas que son ofensivas, traerlas ahora, después de que ha habido incluso instancias judiciales que no han podido demostrar, que han, digamos, escenificado una supuesta, ¿no?, un supuesto antagonismo entre denunciante y denunciado, y resulta que lo denunciaban para que este otro pudiera después salir libre y no le blanqueaban el patrimonio. Bueno, lo que ya sabemos que ha pasado, porque en San Luis somos pocos y nos conocemos mucho. Ahora, este ha sido el paradigma en el que se desarrolló la economía de la provincia en los últimos 40 años. Roban, pero hacen. Y tal es así que incluso involucró al gobernador electo de la provincia de San Luis, que se llama Claudio Poggi, un hombre que no puede justificar su patrimonio, tiene declaradas 55 y pico de propiedades, nunca trabajó fuera del Estado, no tuvo abierto su estudio como contador. Su familia es una familia humilde de Alcira Gijenas que sufrió o que se sometió a grandes sacrificios para que pudiera estudiar como contador en la ciudad de Río Cuarto. De hecho, vivía en una pensión en Río Cuarto. De hecho, dos de los compañeros con los que vivía en la pensión son ahora reconocidos empresarios del sector de salud, a partir de que Claudio Poggi fue gobernador de la provincia de San Luis en el año 2015. Tiene una fortuna importante. El gobernador actual, Alberto Rodríguez Sá, lo desafió diciéndole que era el hombre más rico de San Luis. Sos el hombre más rico de San Luis, le dijo Alberto Rodríguez Sá a Claudio Poggi. Claudio Poggi no le mandó una carta de documento, Claudio Poggi no exhibió su patrimonio, no mostró su declaración de impuestos, no hizo nada, se quedó callada la boca.
Y claro, muchos nos podemos preguntar de dónde salió esa fortuna que hoy tiene Claudio Poggi, que le ha permitido durante 8 años protagonizar la política, comprando medios, financiando campañas. Por supuesto que tiene socios fuera de San Luis, ya lo vimos, ¿no? Ya vimos las cuentas del Banco Ciudad, ya vimos todo. Pero digo, este fue el paradigma. ¿Y de dónde salía la plata del roban pero hacen? ¿Qué es lo que hacían? Obra pública. Y este es un paradigma. Es un gran paradigma, porque el paradigma era mantener una verdad elocuente, no discutida, casi sagrada, que es la mitad de la guita que tenemos a los sueldos y la otra mitad a la obra pública. Y sobrepasar eso, desdibujarlo, equivocarse, significaba déficit fiscal, significaba mala administración. Este ha sido un paradigma que lo ha expresado en la práctica Adolfo Rodríguez Sá, y quizás en el planteo un poco más, digamos, de estadista, más de conducción, no de ejecución, Alberto Rodríguez Sá, el actual gobernador, hasta el 10 de diciembre. Que fue ese paradigma. No. Tenemos solamente la mitad del presupuesto para pagar personal. Yo traje números, los hice trabajar a los chicos anoche y lo voy a plantear en un artículo que vamos a publicar en San Luis 24 dentro de poco, pero para que tengamos una idea, ¿no? Hablando solamente, Facundo, si me acercás el del 22 y el 23, que no me los imprimieron, pero los quiero ver. Para que tengamos una idea, nada más. Como si se tratara, digamos, de un repaso así de último momento de un estudiante que está por entrar y dice, che, ¿cómo era lo del presupuesto del año 22? Acá lo tengo, gracias. Gastos corrientes, erogaciones totales. Total, toda la guita que íbamos a gastar. Eran 122.000 millones de mangos, más o menos, en el año 22. De esos, los gastos corrientes, estos, ¿no? Sueldos de la administración pública, médicos, policía, enfermeros, empleos públicos, municipales, justicia, empleos de la legislatura, todo. Sí, luz, agua. Bueno, los gastos corrientes, funcionamiento del Estado, luz, agua, ¿qué más? Combustible para que anden los patrulleros. Claro. Nada de comprar. Gastos corrientes, el gasto corriente de tu casa. ¿Cuál es el gasto corriente de tu casa? Y que cambié el techo. No, ese no es gasto corriente. ¿Cuál es el gasto corriente? Que pagas la luz, que pagas el gas. El alquiler. El alquiler, ¿no? La gente que trabaja servicio doméstico. Sí, el jardinero. Eso es. Los sueldos, ¿no? De 122.000 millones, 66.000, casi 67.000, es decir, la mitad, un poco ahí, en el medio, sí. Gastos corrientes. Y de capital, 54.815. Es decir, pesos más, pesos menos, hablando de un presupuesto que estaba compuesto por la recaudación, es decir, impuestos provinciales y la coparticipación federal, que descubren ahora algunos pelotudos que trabajan en medios de comunicación, que es más alta la coparticipación federal que la recaudación de impuestos propios. Y lo ponen como título, solamente. Bueno. En el año 24, ¿esto es del presupuesto 24 o 22? No, año 23. 22, falta el 23. 23, año 23. Gastos totales, 260.000 millones de pesos. Más del doble que el año anterior. Más del doble que el año Bastante anterior. Más del doble. En gastos de personal, 90.000 millones. En consumo de servicios, 10.000 millones. En transferencias, 30.000 millones. Lo que hace que entre los gastos corrientes y gastos de capital se respeta, pesos más, pesos menos, esta lógica, este paradigma de gobernación, de gestión, de estilo de gobernación o de gobernar, de 50% gastos, 50% obras. ¿Por qué? ¿Por qué
ese paradigma que hoy Rodríguez Sá, que lo utilizó para gobernar, lo va a utilizar para no gobernar o para seguir gobernando o para no dejarlo gobernar bajo el mismo paradigma que ellos sienten que inventaron, lo ha modificado y lo va a modificar fuertemente. En el año, para el presupuesto del año que viene, escuchen bien, la provincia de San Luis tiene un presupuesto el año que viene de casi 600.000 millones de pesos. 600.000 millones de pesos. Hay 322.000 millones de pesos en gastos corrientes, la mitad. Y la otra mitad, 280.000 en gastos de capital, que son la obra pública. Y yo pensaba, 40 años después, viste lo que ha pasado en este último tiempo, ¿no? Que empezaron a hacer terminales que te quedabas dormido y te metían en una terminal en cualquier lado, que el Bulpiani, que el ingreso a la Concha de la Lora, que la salida de la Lora también tiene que tener otro egreso, que sea pavimento, luces LED, y todo eso, ¿qué significa? ¿A dónde iba? Y este, creo yo, es el cambio de paradigma que está planteando hoy Alberto Rodríguez Sá, cuando dice, bueno, dejamos el gobierno, pero vamos a dejar también un estilo que hubo de gobierno, en donde teníamos una provincia muy bien administrada, una provincia rica, una provincia con obra pública, una provincia con una unidad de gestión que permitió que gobiernos disímiles como el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, no tanto con Macri, pero sí con Fernández, el gobierno de la Rúa, y cuando hubo un gobierno con Carlos Saúl Menem o con Raúl Alfonsín, esa unidad de gestión, es decir, el mismo o los mismos gestionando en el transcurso del tiempo, permitió que la provincia de San Luis tuviera una estrategia de negociación con la nación respecto de los montos de obra pública que ninguna otra provincia tuvo. Apenas intentaron algunas, pero con dirigentes que eran muy discutidos. ¿Por qué? Porque robaban. ¿Y de dónde robaban? De la obra pública. En cambio en San Luis se acuñó esta... Vos vas a San Luis y sí, se nota que roban, pero ¿viste todo lo que hacen? Roban, pero hacen. Y otros que decían, hacen para robar, pero y encima ni siquiera terminan. Se llevan el puente de Santa Fe, se lo llevaron a la casa. Un gobernador se afanó un puente. Otros se afanaban barrios enteros. En San Luis es cierto que roban, pero lo hacen. Las obras están. Vos vas a San Luis y ves los barrios, ves las rutas, ves los acueductos, ves la electrificación rural, ves los parques industriales, ves todo el desarrollo. Fue como un paradigma en el que nos acostumbramos a que esto era una normalidad que debía ser aceptada. Bueno, ese paradigma, creo yo, es el que hoy Alberto Rodríguez Sá le plantea a la sociedad de San Luis que se va a cambiar. Se va a cambiar. Se va a cambiar lisa y llanamente porque es una mentira, porque ha sido una excusa que han tenido para que las empresas constructoras de San Luis sean empresas que trabajan en San Luis, pero que trabajan... a ver, ¿alguien puede explicar por qué cada vez que cambiaban los gobiernos cambiaban las empresas constructoras? ¿Y por qué nosotros seguíamos con este convencimiento del gran paradigma del 50%? No se puede pasar. No podemos tener empleados públicos. Miren, cuando Milei comenzó a sortear su dieta, la dieta que sorteaba eran 200 y pico de lucas. ¿Saben cuánto fue la última que sorteó? 1.700.000. Cuando nosotros hablamos de un 50 y pensamos en el funcionamiento de la administración pública, estamos cometiendo una equivocación, grave equivocación. Porque la verdad no es de la administración pública. Porque ese 50% se repartió históricamente casi en mitades con la casta, sí, con los diputados, los senadores, los jueces, los fiscales. Hoy cualquier funcionario pedorro del Poder Judicial está arriba del 1.000.000 de mangos.
y hasta hace unos días el 80% de la administración pública no pasa de las 200 lucas. O sea, no había un 50% que nos repartíamos entre el Estado, entre los gastos corrientes del Estado. Porque el otro de capital no se toca. ¿Por qué no se toca? Porque ahí está el 10% de la coima. Porque ahí está la construcción de una identidad de gobierno que patentizó una frase que casi tiene nombre y apellido y que es: roban, pero hacen. Entonces, al cambiar el paradigma que hoy está proponiendo Rodríguez A, casi diría, como Barrio Nuevo, que dijo que no vamos a robar por 2 años, dice, bueno, no vamos a robar por 3 meses, le vamos a dar la plata a los empleos públicos por 3 meses. ¿Cuánto eran 2 años? Bueno, 3 meses nosotros. Y vamos a cambiar el paradigma. Y dicen que la provincia está fundida. Yo les voy a dar los números. La provincia de San Luis no está ni cerca de estar fundida. No está ni remotamente en la posibilidad de un quebranto. Sí, si le tocan la plata de la obra pública a los que están llegando, que vienen como el ave con el ala rota en el medio del mar, vienen desesperados por aterrizar sobre la obra pública. Si se cambia ese paradigma que construyó una provincia rica con gente pobre, con salarios pedorros, con gente que anda en duna, con gente que necesita que no le cobren la casa, y si se cambia ese paradigma en donde a fin de año, de acuerdo al ritmo de la inflación, vamos a tener un promedio casi de 400 lucas por empleo público. En una familia que hace 2 meses atrás juntaba 350.000 pesos, el papá y la mamá laburando en la administración pública, se van a juntar casi con 1 millón. Ese dinero en el bolsillo de los trabajadores del sector público va a ir al comercio de San Luis. Va a haber una verdadera explosión de consumo. Y que puede ser que tenga alguna repercusión de índole inflacionaria, que haya algunos tontos que no interpreten el cambio de paradigma y que crean que esto va a ser corto, que en diciembre se termina, que no lo van a pagar, que no lo van a poder sostener. Es mentira. Esos tontos se van a perder protagonizar un cambio de paradigma en la administración pública de la provincia de San Luis, de la cual depende casi gran parte de la actividad económica, más de la mitad del empleo, más de la mitad del impulso de la economía está dada en el salario de los trabajadores del sector público, del plan de inclusión, de las municipalidades, del poder legislativo, del poder judicial. El 60% del empleo formal está constituido por empleos públicos. Tenemos mucha informalidad que ahora se va con este cambio de paradigma en el Estado, seguramente va a tener una repercusión también en la formalidad del trabajador de la economía popular y todo lo demás, porque bueno, se va a ir a eso. El que no entienda este cambio de paradigma se lo va a perder. Pero quiero agregar un dato más. Si solamente, como están diciendo, esto llega hasta diciembre, es decir, que van a cobrar el sueldo en los últimos días de noviembre, y después Claudio Poggi, el nuevo gobernador, o el intendente de Merlo, que ha dicho esto no es un aumento, esto es un bono y en diciembre no se los vamos a pagar más. Si esto fuera así, pensemos que para el año que viene la provincia de San Luis tiene 271.000 millones de pesos destinados a la obra pública. 271.000 pesos. Mantener este índice salarial de empleados públicos cobrando bien, pudiendo pagar ahora un alquiler de 200 lucas, porque en casa juntamos 800, no 360. Porque ahora vamos a poder salir del Duna para irnos al Forcá,
2006 o vender el 147 y aspirar a tener un fin de semana en Merlo, que no lo podemos hacer. ¿Por qué una empleada pública no se puede gastar 30 lucas en una peluquería? Y porque representa el 20% de su sueldo. ¿Por qué un pibe tienen que pagar en 48 cuotas el viaje de fin de año a Bariloche? Y porque no pueden, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque cobran una mierda, cobraban una mierda. Y en una casa en donde antes se juntaban 300, 400 mil mangos, se va a juntar el doble. Y en algunos casos el triple. Y cuando cobren el aguinaldo, me hace de alguna forma emocionar, sentir que va a haber un sector de la población que va a llegar nuevamente a un poder adquisitivo que nunca soñó tener, que nunca tuvo. Y esto es un cambio que solamente se puede justificar y se puede, justificar y proyectar en el tiempo si se entiende que no es una medida menor de que le quieren cagar el gobierno, la llegada del gobierno a Claudio Poggi. Es un cambio de paradigma. Ya está, ya tenemos todo lo que necesitamos, gran parte de lo que necesitamos está, ahora hay que mantener los hospitales. ¿Nos hacen falta hospitales? Tenemos el mejor hospital de todo el interior y compite entre los 2 o 3 hospitales de la República Argentina. ¿Qué necesitamos? Médicos que cobren bien. ¿Necesitamos escuelas? No necesitamos más escuelas. Hay que acompañar un crecimiento vegetativo de la población, pero no necesitamos el año que viene construir 30 escuelas más porque no tenemos escuelas, porque no hay escuelas para la gente de San Luis. Necesitamos rutas, necesitamos pavimento, necesitamos cloacas. ¿Qué es lo que se necesita que no se haya hecho? Para que empiecen a construir el Parque Vulpiani, la terminal de ómnibus en Chuquisaca, la bicisenda. Nos han metido bicisenda hasta en medio del culo y no las usa nadie. San Luis tiene la cantidad más bicisenda del mundo entero. Empresas constructoras, negocitos de los intendentes. Empresas constructoras, negocitos de los intendentes, negociazos de los ministros y supernegociación de los gobernadores. Entonces ahora hay un cambio de paradigma. La plata a la gente. Y la obra pública que espere. Y ese cambio, que a mí me parece que hay que destacar y que hay que comprender, es un cambio que ya se comenzó a ejecutar. Y que lo van a querer detener. Porque no puede ser que un empleado público gane 500 lucas. Casi como algo que no se sostiene. ¿No? Pero a la vez tenemos guita para repavimentar hasta el culo de la estatua de Pringles. Tenemos plata para hacer terminales de ómnibus en localidades donde un ómnibus pasa cada 2 o 3 días. Tenemos plata para cambiar todo, tener una autopista. Somos la única provincia que administra su autopista. 220 kilómetros de la autopista de las Serranías Puntanas. Cuando entras a San Luis, entras en una autopista que está administrada por la provincia, mantenida por las empresas constructoras y con un costo de peaje que, es simbólico casi, que lo vienen aumentando, ahora están cobrando 200 pesos. Entra a Buenos Aires, entra por el acceso oeste a Buenos Aires. Hay peajes de 3.200 pesos. Entonces, me parece, estoy mirando algo que me gusta mucho, que es mirar los mensajes que manda la gente, que lo que ahora comienza a suceder es que la afectación de este paradigma de 50 gastos corrientes, 50 gastos de capital, 50 del presupuesto para los negros, 50% del presupuesto para los negocios de la obra pública, si eso logra consolidarse, creo que va a haber una sociedad que va a comenzar a tener un perfil distinto, que va a poder pagar un alquiler, que va a poder cambiar su auto, comprar una moto, comenzar a tener, digamos, la posibilidad de un fin de semana
de vacaciones, de volver a tener vacaciones, cosa que hace mucho tiempo en San Luis se había perdido. Y que bueno, se recupera tarde, pero en definitiva, ¿no? Se recupera. Y dejarlo planteado para entender también la dificultad que van a tener quienes vienen de querer modificarlo, porque la verdad, son 40 años de espera. 40 años. 40 años en los que San Luis se identificó con la idea de roban pero hacen, y en San Luis los salarios del sector público se pagan indefectiblemente. No falló nunca. En los peores momentos San Luis pagó. Bueno, ahora van a cambiar esta idea de mantener una proporción que durante mucho tiempo creímos que nos convenía, y que a partir de este cambio, por supuesto que podemos soñar con algo mejor.